Gracias. Muy bien, hermanos, listos, los que estamos, vamos a orar. Bienvenida, hermana. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que nos guíe, por favor, y que podamos disfrutar este tiempo y recibir a nuestros hermanos también. ¿Listos? Vamos a iniciar, oramos. Señor, gracias, Padre, por darnos esta noche. Gracias, Padre, por a través de los trabajos, las actividades, que mis hermanos han podido comenzar a liberarse y poder estar aquí con nosotros, Señor, y poder tomar este tiempo que es un refrigerio, Señor, en el cual podemos escucharte, podemos alabarte. También podemos orar unos por los otros, Señor, y compartir las necesidades. Gracias por ello y te ruego, Señor, que nos unas, Señor, que traigas a mis hermanos, que bendigas el tiempo de las oraciones, que podamos buscar tu voluntad por encima de todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, porque la semana tú nos has provisto, nos has guiado, nos has guardado y has permitido que acontezca también lo que ha sido tu voluntad. Quiero rogarte, mi Dios, que abras nuestro entendimiento y que tú seas exaltado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor, y
siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia, mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Probando. Ahí está, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Qué hermoso es poder cantar a nuestro Dios. La semana pasada, el jueves pasado, me confundí con los horarios, andaba corriendo, dije, ya se me acabó el tiempo. Y corrí un poquito, pero ahorita ya estoy viendo bien el tiempo, hermanos. Pero de todos modos, sé que es un día en el cual ha sido cansado. Vamos a tratar de irlo avanzando de una manera lo más rápida posible para poder también, hermanos, concluir el tema que estamos viendo. Porque hoy veremos la última de las perspectivas acerca del milenio. Y con esto vamos a concluir lo que se refiere a lo que creemos acerca de las últimas cosas. Le voy a confesar algo. Conforme he ido avanzando estudiando y lo que hemos ido aprendiendo, algo ha pasado, ¿verdad? Desde un principio, nuestro tema es formulando nuestra declaración doctrinal. Y eso es correcto porque estamos hablando de las doctrinas elementales que debemos tener como iglesia. Pero también he explicado que dentro de esto hay algunas doctrinas que son secundarias y que a veces puede haber diferencias aún dentro de la misma iglesia en algunos conceptos o en algunas doctrinas secundarias. Y entonces creo que la mejor manera de decir o expresar, en lugar de decir lo que creemos como iglesia, es más apropiado decir lo que enseñamos en esta iglesia, lo que yo estoy enseñando a ustedes. Porque eso no quiere decir que todos van a querer en los puntos secundarios las mismas cosas, ¿ok? Entonces, estamos hablando de lo que enseñamos acerca de las últimas cosas y estamos particularmente en cuanto a el reino milenial. La Escritura habla acerca del reino milenial, pero vimos, hermanos, que dentro del cristianismo, dentro de los creyentes, hay por lo menos tres enfoques, tres percepciones, tres posturas, podríamos llamar, en cuanto a el milenio. Primero comenzamos con el postmilenianismo, menciono muy breve, que significaba que el Señor viene al final del milenio. Para los hermanos que creen en el postmileniarismo, ellos dicen que el milenio ya se está llevando a cabo en la presente era, que es la iglesia, Cristo a través de la iglesia que está reinando en el mundo,
y que llegará a un punto en que el mundo completo será o habrá escuchado el Evangelio, será creyente, y entonces las condiciones de vida dentro de ese mundo será de justicia, de paz, de armonía. Esa es la idea del postmilenarismo. Milenarismo, vamos a empezar con eso. Y la segunda, hermanos, que vimos la semana anterior es el amilenarismo. ¿Qué es esto? Los hermanos que creen que no hay un milenio como tal por venir, sino que en el cielo se está llevando a cabo, por decir así, el reino de Cristo. Los muertos ya con el Señor están reinando con Él, y que esto es a lo que se refiere Apocalipsis capítulo 20 cuando dice que reinaremos con Él 1000 años, y que eso está pasando en este momento en el cielo. Por tanto, no hay un milenio que esté por venir, ni un reino que esté por iniciarse en el futuro. Ahora, hablando de esto, llegamos a la tercera perspectiva en cuanto al milenio. Y antes de entrar en ello, de manera introductoria, debemos recordar lo siguiente: algunos aspectos escatológicos. ¿Recuerda qué significa esa palabra? Escato, lo último, ¿ok? Algunos aspectos, escatología son la enseñanza o el estudio de las últimas cosas. Algunos aspectos escatológicos de lo que está por venir son realmente difíciles de definir con una absoluta precisión. Para nosotros realmente, hermanos, por eso hay esas perspectivas, porque es difícil definir cuál de ellas es tajantemente la única y correcta. Es difícil definirlas con precisión, ya que el Espíritu Santo soberanamente no quiso definirlos, dando más información a través de su palabra. Por tanto, hablando de lo que estamos en el tema en el momento, hablando en particular del milenio, debemos ser conscientes. Por eso estamos aprendiendo las diferentes perspectivas dentro de las iglesias creyentes evangélicas. Debemos ser conscientes y estar abiertos a las distintas posibilidades y acontecimientos que hemos planteado, incluyendo la que yo considero como una perspectiva con mayor apoyo bíblico, pero no por esto es infalible en sus consideraciones. Y eso es lo que veremos ahora acerca del premilenarismo. ¿Ok? Premilenarismo. Ahora, hermanos, en algunas ocasiones se tiene la idea de que, aunque no sea algo muy claro, debemos de agarrar algo y defenderlo con espada, ¿verdad? Y matar al que esté enfrente si es necesario, con tal de tener convicciones firmes. Yo creo que hay que tener cuidado con no caer en una cuestión de orgullo personal, de alguna manera de un legalismo y tratar de imponer algo que la misma Biblia no nos dice de una manera definitiva. ¿Ok? Eso es el cuidado que debemos tener y nos debe conducir a la humildad. Entonces, hablaremos del premilenarismo. ¿Qué significa? Premilenarismo quiere decir que Cristo viene antes del milenio. Ahora, tengo algunas imágenes. Por favor, vamos con la primera. Espero que no tengamos problema en tenerla ahí. Este es un bosquejo sencillo, muy sencillo, de lo que sería, por decirlo así, el premilenarismo. Cristo está en la era de la iglesia. Cristo viene al final, ¿verdad?, de la era de la iglesia. Viene a reinar, comienza el reino, físicamente el milenio. Y posterior a eso, hermanos, viene el juicio de los incrédulos y el estado eterno, cuando habrá cielo nuevo, tierra nueva, y por la eternidad estaremos con el Señor. Entonces, de una manera muy sencilla, el punto es que Cristo viene antes del milenio. Por tanto, el milenio no ha iniciado, es un evento futuro, porque Cristo no ha venido. De manera muy sencilla, esta es la idea. Ahora, la mayoría concuerda, de los premilenaristas, de que esta ha sido, la mayoría en realidad de todos los creyentes, de que esta ha sido la perspectiva general de la iglesia desde el primer siglo. Cuando vemos algunos de los escritos de los primeros cristianos de la era de la iglesia, apoyaban en su manera de explicar esta idea, de que Cristo vendrá antes de un milenio y que el milenio será un milenio en el cual el Señor gobernará. Ahora,
ha tenido un aumento esta perspectiva y aceptación en tiempos, sobre todo, en que la iglesia se encuentra bajo tribulación y aflicción. Y si recordamos, eso era lo que estaba viviendo la iglesia desde un inicio. Salvo cuando vino el gobierno romano y adoptó, por decirlo así, el cristianismo, fue cuando comenzó la idea del postmilenarismo, porque decían, no, ahora entendemos que la iglesia va a gobernar todo el mundo. Pero sabemos que esto no ha sido así. ¿Ok? Entonces, bajo tribulación y aflicción es cuando esta postura, esta idea ha tenido mayor auge, por decirlo de alguna manera, o aceptación. Pero todos reconocen que ha sido la perspectiva general en todo el tiempo de la iglesia desde el primer siglo. Ahora, no por eso, hermanos, quiero decir que algo que sea, o una interpretación que sea más reciente, solamente por ser reciente sea desechable. Claro que no. Si está bíblicamente fundamentada, no podemos simplemente desechar algo por ser más reciente que otra cosa. ¿Ok? Ahora, veamos algunos argumentos a favor de la perspectiva premilenarista. Bien. Listos, porque vamos a varios textos. Primero, la Biblia parece enseñar, escuche esto, la Biblia parece enseñar un periodo de tiempo, parece mostrar un periodo de tiempo que no se ajusta ni al presente en la tierra, ni tampoco al estado de eternidad. La Escritura en ocasiones habla de un estado muy superior a lo que estamos viviendo ahora, en cuanto a la situación de la humanidad, en cuanto a la situación de la misma naturaleza, en cuanto a la situación del ambiente social, muy superior a lo que vivimos o hemos vivido nunca. Pero a la vez, al hablar de ese periodo, no lo compara con la eternidad, porque aún habla de ciertos aspectos como de muerte, como de rebeldes, que pueden estar en ese tiempo, pero ni se ajusta a nuestro estado presente, ni se ajusta a la eternidad. Por tanto, este es un argumento, hermanos, a favor del premilenarismo, que es necesario o que sucederá un tiempo especial que se identifique con estos pasajes bíblicos que la Escritura nos enseña. Por ejemplo, vamos a Isaías 65, por favor, versículo 19. Y note aquí el profeta Isaías al hablar. Note algunas de las características. Me están poniendo competencia. Ahora, cierto. 65, ¿listos? Vean lo que dice ahí. 65, 19. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, Dios. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No se oirá más. No habrá más allí niño que viva pocos días. Es decir, que muera alguien prematuramente a la edad de niños. Dice, no habrá allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Es decir, llegue a una edad sumamente avanzada y luego muera. Porque el joven morirá a los 100 años. Si alguien muere a los 100 años, se va a decir que murió joven. Lo que está diciendo este texto. Y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Noten, dentro de en ese momento, habrá muerte todavía, ¿no es cierto? Dice que morirán. Pero que el niño no morirá prematuramente, sino que la muerte más joven será a los 100 años. Los ancianos vivirán mucho más. Pero también menciona que los que no lleguen a los 100 años son malditos. Quiere decir que murieron por causa de un juicio por su perversión. Murieron por causa de un castigo, por decirlo así, prematuramente. Ahora, esto no se ajusta al tiempo en que estamos viviendo. Es muy superior a la era de la vida normal que estamos viviendo, desde el principio cuando caímos en pecado, hasta el día de hoy. Quizá al principio sí vivían mucho tiempo, ¿verdad? Pero el Señor está hablando de algo futuro. Y luego, también nos damos cuenta que no es la eternidad. ¿Por qué decimos que no es la eternidad? Porque dice que habrá muerte. Y en la eternidad dice la Escritura que ya no habrá más muerte ni más dolor. ¿Cierto? Entonces,
es necesario un milenio, un tiempo milenial, como la Escritura lo muestra, para que un evento así, una situación así pueda ajustarse. También vemos promesas incluso en cuanto a la naturaleza. Un segundo argumento también, podríamos llamarlo así, o bueno, más bien, dentro de este mismo argumento de que es un periodo de tiempo que no se ajusta ni al presente ni a la eternidad, vemos promesas de una naturaleza liberada de la condena del pecado en este reino milenario. Por ejemplo, acompáñame a Romanos y note lo que dice Pablo acerca de cómo la naturaleza misma fue afectada cuando el pecado entró en el mundo. Hermanos, ni la naturaleza funciona como debiera funcionar. A veces me pregunta mi esposa, ¿y para qué sirven las moscas? Para nada. Y podría alguien decir, no, sí le encuentro un buen propósito. En realidad tenían un buen propósito, pero han sido corrompidos por el pecado. Con un ejemplo tan sencillo como un animal como esos, que en realidad corrompe y ayuda a la corrupción. Ahora, note por favor, Romanos capítulo 8, versículo 18. Las cosas aún en la naturaleza no funcionan como debieran. Dice el 18, pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque, note el 19, el anhelo profundo de la creación es esperar o aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Es decir, cuando los hijos de Dios sean glorificados. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Cristo regrese. Y dice que nos transformará, ¿cierto? Sea cual sea la postura, todos creemos eso. Cristo regresará, nos resucitará y los que vivimos nos transformará. Esa es la manifestación de los hijos de Dios en forma gloriosa. La naturaleza espera ese día. ¿Por qué? Verso 20. Porque la creación fue sometida porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a libertad de la gloria de los hijos de Dios. Este texto dice, de una manera muy, muy clara, que cuando los hijos de Dios sean glorificados, la naturaleza será liberada. Que el mismo Dios puso a la naturaleza bajo un yugo y en condiciones que no eran como habían sido diseñadas por causa del mismo Señor, con la esperanza de que el día en que los hijos de Dios sean manifestados, glorificados, ella también sea liberada. Ahora, dice enseguida, seguimos leyendo, versículo 21, ya vimos todo eso, ¿verdad? 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo parece enseñar que no solo nosotros esperamos la venida de Cristo, sino la naturaleza misma espera ese día, porque ese día será liberada. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Liberada a qué? Vaya conmigo a Isaías capítulo 11. Isaías 11:6, por favor. ¿Cuál será esa liberación? Bueno, se ajusta a ese tiempo del milenio. Isaías capítulo 11. Ahora, ¿por qué digo esto? Bien, explicaré en un momentito. Isaías 11:6, mire lo que dice. ¿Por qué no decir, bueno, esperar a que Cristo regrese? Y como piensan, por ejemplo, los postmileniaristas y amilenaristas, ellos dicen, cuando Cristo regrese es un evento único y todo se acaba, todo termina, viene el juicio, comienza la eternidad. Cuando Pablo está diciendo que la naturaleza espera ser liberada, lo que va a suceder, si fuera así como ellos mencionan, en esa manera de ver las cosas, cuando Cristo suceda, dice que todo será consumido por fuego. No va a haber una remoción ni una ayuda o un cambio en la naturaleza, sino que va a ser consumida, acabada, y Dios creará nuevas cosas.
No veo liberación, sino una extinción. Ahora, salvo y fuera de ese punto, note lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 6. Una manera de funcionar la naturaleza que jamás la hemos visto. Salvo en Edén. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Los postmilenaristas dicen, es verdad, pero esto sucederá cuando todo el mundo se cristianice. Porque ellos dicen que el milenio se llevará a cabo gradualmente, hasta que todo se cristianice y pues ya va a ser de esta manera. Pero noten algo. Dice el texto de una condición que no es vista. En Edén sí era así. Dios dijo a Adán, y todo lo que es verde te servirá para comer. Y esto puede indicar que los animales, hermanos, estaban diseñados para vivir de una manera similar, comiendo hierba y no matándose rapazmente unos a otros. Pero llegó un momento con el pecado que el Señor entonces sujeta toda la creación a un estado de muerte, descomposición y de alguna manera aflicción. Ahora alguien podría decir, y Darwin podría decir, no, es que es necesario la muerte, si no, no podría subsistir esta tierra. Dios dice que fue de manera distinta y que un día funcionará como Él había diseñado. Este aspecto no se cumple ni en la actualidad ni en la eternidad. Porque en la eternidad la Escritura no dice que va a haber animales o cuestiones como esas. La Escritura nos enseña, hermanos, que en la eternidad no va a ser como nosotros la tenemos en esta tierra en este momento. No hay indicios de una creación nueva con animales y todo esto. Entonces, esto solo se puede ajustar a un tiempo del milenio. Note lo que dice el versículo 10 y 11. No solamente en cuanto a la naturaleza, sino continúa diciendo lo siguiente. Acontecerá en aquel día que las naciones, personas, pueblos, acudirán a la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? ¿De dónde viene? ¿Quién es Isaí? Bueno, Isaí es el padre de David. ¿Quién es Cristo? Cristo es el hijo de David en descendencia. El rey que tomará el reino, el trono de David, su padre, es la promesa. Entonces dice este texto, entonces acontecerá en aquel día, que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos. Hay gente ahí, está viendo cortes, ¿verdad? Y será gloriosa su morada. Ahora, verso 11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amad y de las islas del mar. Alzará un estandarte entre las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Podemos darnos cuenta que en este estado las naciones buscarán al Señor, a la raíz de Isaí, la adorarán, y aún el Señor atraerá a todos su pueblo, sin entrar en interpretaciones, traerá a su pueblo para que vengan hacia donde Él está. Hermanos, esto no es la eternidad. Gente buscando al Señor para ser salva, no es la eternidad. Pero tampoco es la era presente. De esta forma como se manifiesta aquí la naturaleza y el gobierno de Cristo desde un solo lugar. Ahora, note Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14 y vea lo que dice versículo 5. Zacarías 14, 5. Sea muy paciente, hermanos, vamos ahí. Dice, verso 5, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte
monte de los olivos se hendirá por en medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. ¿Recuerdan las señales antes de la venida de Cristo? Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Ananael hasta los lagares del rey, y habitará en ella y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga, noten, habrá plaga también, que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho la guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata, vestidos, en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno, y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quiero que vea algo. En esta narración de Zacarías parece indicar que cuando el Señor venga, todos los que están de enemigos de Israel, todos los que están persiguiendo al pueblo de Dios, dice este pasaje, el Señor les aniquilará con una plaga instantánea. Dice que en el momento los ojos se le derretirán dentro de sus cuencas, la lengua y todo en un instante, y los que queden vivos, ¿qué harán? Dice, vendrán y adorarán al Rey. Esto es el inicio, creo yo, del milenio. Todos los que queden vivos y que el Señor permita que permanezcan, de manera permanente vendrán y adorarán al Señor y subirán a Jerusalén, y Él será Rey de toda la tierra. Ahora, 17, termino con en esta porción. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Cuando el Señor está reinando aquí, habla de que Él, de alguna manera, todas las naciones tendrán que adorarle, y quien no vaya a hacerlo, en su nación no va a llover. Esto no se cuadra a la eternidad, no funciona así la eternidad. Todos son creyentes, no hay rebeldes. No hay quien no quiera adorar al Señor en la eternidad, somos todos los que le amamos. Entonces no es la eternidad, pero tampoco es esta tierra, es decir, esta era presente. No es como que en este periodo de tiempo el Señor gobernando evite que llueva en cierta nación porque no están yendo a adorar. No se cuadra al tiempo presente. Entonces, es por ello que hay pasajes en la Escritura que parecen indicar que en el milenio es cuando se ajustan a las características que se están explicando socialmente, naturalmente, espiritualmente. Ahora, también otro argumento es que vemos que hay otros pasajes que implican un futuro reino milenial, aparte de Apocalipsis 20. Quiero que recuerde que amileniarismo y posmilenarismo dicen que solamente un texto habla o refiere acerca de un milenio como gobernando Cristo. Pero vamos a ver que hay otros pasajes que implican esto. Por ejemplo, la idea de que los santos, es decir, los creyentes, ya con cuerpos glorificados, reinarán sobre la tierra es una promesa.
Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Estamos viendo otros pasajes que sugieren el reino milenial. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Hablando el Señor a la iglesia, en particular a una iglesia, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Tiatira. Dice en el capítulo 26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. ¿Recuerdan, hermanos? El que permanece hasta el fin es los creyentes genuinos. Le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Esto solamente es posible en un futuro milenio de Cristo. Y los creyentes en la tierra estarán reinando con Él con cuerpos ya glorificados. Pero no se ajusta a la era presente, ya que los creyentes en la era presente, si fuéramos los posmilenaristas, no están gobernando al mundo con vara de hierro. La idea de la vara de hierro es que quienes sean rebeldes son destruidos. Y dice el texto que los creyentes son los que están gobernando con Cristo. Pero tampoco se ajusta entonces a la idea que desde el cielo se está llevando a cabo el reino milenial de Cristo. ¿Cómo es posible que los creyentes que están con el Señor están reinando con vara de hierro a las naciones? Tampoco se aplica o puede funcionar, sino que solamente puede ser en un estado terrenal, en un estado de el tiempo milenial. Noten por favor esta misma promesa, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. El apóstol Pablo hablando, dice lo siguiente. 1 Corintios 6, 2. Dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Aquí había problemas en la iglesia. Y los cristianos se peleaban y se iban ante las autoridades y se acusaban uno al otro. Y las autoridades estaban ahí viendo cómo la iglesia se peleaba en los tribunales. Entonces Pablo les dice, ¿qué no saben que los creyentes han de juzgar la tierra? ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo puede ser esto? Algunos dirán, bueno, esto es acerca de las llaves del reino, cuando alguien peca y mantiene su pecado, como vimos en la disciplina eclesiástica, pero no se ajusta. Dice que vamos a gobernar y a juzgar las cosas en este mundo de las naciones. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué no puedes tener juicios correctos dentro de la iglesia? También 1 Corintios, acerca de esto, parece indicar un orden de eventos. Como les menciono, hay otros textos que hablan del futuro milenio. 1 Corintios capítulo 15. Este pasaje nos indica un orden de eventos en el cual se puede incluir el milenio. Por favor, note este pasaje. 1 Corintios 15, 23. Está hablando de la resurrección. Que todos morimos en Adán, pero en Cristo serán vivificados, resucitados. 23. Note por favor el texto. En la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. La primera resurrección y glorificación fue la de Cristo. Nadie más ha sido. Cristo fue resucitado y glorificado. Ahora, Cristo las primicias. Y note lo que dice enseguida. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Okay? Vamos en orden. Cristo es el primero resucitado y glorificado. Y Pablo dice, y luego, este término, hermanos, es un adverbio que indica una secuencia temporal. Se traduce de esta manera, después de o después. Cristo es el primero. Después de esto, cuando Cristo regrese, ¿quiénes serán los segundos en resucitar? Dice ahí. Luego, los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que cuando Él venga, todos los creyentes serán resucitados también, ¿cierto? Después de. ¿Cuánto ha pasado de esto? Por lo menos a la fecha llevamos
quizá 2000 años o acercándonos a ese tiempo. Después de Cristo vendrá la resurrección de los creyentes. Pero luego viene el verso 2, y este es interesante, porque el verso 2 dice, ok, cuando Él venga, resucita a los creyentes en su venida. Entonces, esta es la misma partícula utilizada por el apóstol Pablo. Es decir, se traduce después de. Cuando Cristo venga y resucite a los creyentes, después de, lo mismo que dijo antes, de luego, vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué es lo que creo que indica este texto? Este texto indica que con la resurrección de Cristo en su segunda venida, así como en la resurrección de Cristo y luego su segunda venida pasó un tiempo, un periodo de tiempo, cuando dice que en la segunda venida después vendrá el fin, no quiere decir que sucede en el mismo momento. Porque Él hubiera usado un término el cual diría que cuando Cristo venga es el fin, como dice el milenarismo, el posmilenarismo, que cuando Cristo venga ahí se lleva a cabo todo de una sola vez. Resurrección de los creyentes, de los no creyentes, juicio, y comienza el estado de eternidad. Él utiliza la misma frase, haciendo de esta manera que haya un periodo de tiempo no determinado entre la segunda venida de Cristo y el fin, porque dice que en este periodo Cristo debe reinar. Cristo debe reinar. Y luego vendrá el fin. El texto afirma entonces que después de la segunda venida de Cristo, debe reinar Cristo. Y después de esto, entonces sí, el fin. Con esto en mente, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Porque no es el único texto de Apocalipsis, que es el más claro, 21 al 6. Vi entonces un ángel que descendía del cielo. Vamos a interpretar, teniendo esto en mente, este pasaje de manera natural como está escrita. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Por tanto, el premilenarismo interpreta de esta forma. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Del versículo 1 al 3, la atadura de Satanás limita por completo su actividad de manera mayor a lo que vivimos en el presente. Como usted sabe, las otras dos perspectivas afirman que ya Satanás está atado. Pero como vemos en esta porción, premilenarismo, ese milenio será tan perfecto en algunos aspectos, por una de las razones principales. Satanás está atado, preso y no puede salir de ahí. Por tanto, no hay tanta muerte, no hay tanta guerra, no hay tantas cosas como vemos en ese periodo del milenio en los pasajes que hemos leído. Entonces la atadura de Satanás es limitarlo en su actividad mucho más de lo que se supone que está atado en el presente. Ahora, el verso 4 también dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y note, vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Qué es esto? Creyentes de la palabra de Dios. Y también, dentro de ese grupo, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. El premilenarismo dice que volver a la vida es resucitar. Es la resurrección cuando Cristo viene, y después de eso reinamos con Cristo durante el tiempo que llama ahí 1000 años. Esta es llamada en el verso 5, vea, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida. ¿Cuáles son los demás muertos? Pues los incrédulos no volvieron a la vida, es decir, resucitar, hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Tercera vez que lo afirma. Ahora, en el premilenarismo entonces, volver a la vida es resucitar físicamente. Y resucitaremos para participar con el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Los incrédulos no vuelven a vivir, es decir, no resucitan, sino hasta que se cumplen los 1000 años. Después de eso que viene, vendrá el fin. Los no creyentes resucitarán al final y serán juzgados, y entonces comenzará el estado eterno. Ok, no sé si ya se me perdieron en algún punto. Pero quiero mencionar nuevamente, tenemos la imagen, no. Con razón no me han entendido ni jota de lo que he dicho, nada, no sé, para que no se distraigan. Entonces, aquí como pueden ver, en un segundo, ok, es muy sencillo. Cristo viene, la era de la iglesia, Cristo viene, comienza el milenio, después el juicio y el estado eterno. Lo puse de una forma muy resumida. Ahora, dentro del premilenarismo, y tengo 5 minutos, espero poderlo concluir. En relación a la tribulación, dentro de los premilenaristas existe una discusión aparte. Generalmente, todos los premilenaristas afirman que habrá un periodo llamado Gran Tribulación sobre la tierra. Y entonces dentro del premilenarista surge la pregunta, si Cristo regresará antes de la Gran Tribulación o al final. Dependiendo de eso, entonces hay un nombre que se le asigna. Pretribulacionista, es decir, que Cristo vendrá antes de la tribulación, o post-tribulacionista, que vendrá después Cristo de la tribulación y vendrá para el reinar en el milenio. Ahora, quienes están a favor del pretribulacionismo, es decir, que Cristo vendrá antes de la tribulación, afirman, por favor pongan la segunda imagen, que los creyentes de lo que ellos llaman la era de la iglesia no pasarán por la tribulación en el mundo. Por tanto, Cristo debe venir previo a la tribulación, pero de forma anónima. Y después regresará al final de la tribulación, pero de forma gloriosa. Hermanos, esta idea se popularizó en el siglo XIX. 1800, a finales de 1800, en Inglaterra. Pero se hizo popular en nuestro país, en nuestro continente, en Estados Unidos, 1900, con la Biblia de estudio Scofield y lo que se le llama el dispensacionalismo. Ahora nosotros, lo que ha llegado a nuestro país ha sido prácticamente un premilenarismo pretribulacionista, que afirma que la iglesia no ha de pasar por la tribulación. Pero esto implica algunas cosas que vamos a ver de manera muy breve. Implica que Cristo no regresa una vez, sino dos. Porque regresa antes de la tribulación de forma anónima y después regresa al final de la tribulación, como lo vemos en Mateo, de forma gloriosa. En este pasaje que veremos, vamos a 1 Tesalonicenses 4:13, por favor. 1 Tesalonicenses 4:13. Es uno de los textos que se llega a utilizar para explicar esta idea. Dice lo siguiente, 4:13 al 17. Porque de él soy Perdón, me equivoqué. 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Le habla a los creyentes y va a hablar de los que han muerto en Cristo. Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Esto es lo que se le llama el arrebatamiento de la iglesia, llamado por los pretribulacionistas. Utilizando este pasaje explican que como la venida de Cristo será en primera parte anónima, dice que nosotros lo recibiremos en las nubes al Señor y estaremos por siempre con Él. Es decir,
como que Cristo no viene a la tierra, sino que todo esto es un asunto que solamente nos damos cuenta nosotros y Cristo en el cielo. Esto es lo que yo he creído durante mi infancia. Y voy a explicar que creo que hay unas cosas que no concuerdan con la Escritura. Ahora, lo que según esto marca una diferencia con lo que habla la Escritura en Mateo 24, de que todo ojo lo verá y Él vendrá glorioso. Que entonces para ellos es una segunda etapa en el regreso de Cristo. Ahora, también implica otra cosa, 2 resurrecciones de creyentes. Porque si Cristo viene para llevarse a la iglesia y Pablo le está diciendo a la iglesia que los que durmieron en Cristo serán levantados primero y luego los que vivimos con Él, esta es una resurrección. Pero la Biblia habla de la resurrección cuando Cristo venga a la tierra y entonces ya serían 2 resurrecciones. Porque en esa resurrección, recuerde, dice que Él levantó a todos los que no habían sido sellados por la bestia ni le habían obedecido. ¿Y cuándo va a aparecer la bestia, el falso profeta y todo esto? En la tribulación. Entonces implicaría 2 resurrecciones. Una antes de la tribulación, otra después de la tribulación, aunque ellos dicen que es la misma en 2 etapas, ¿verdad? Si primero viene el Señor de forma incógnita y resucita a los creyentes fallecidos, transforma a los vivos, entonces según Apocalipsis 20, la resurrección también será en 2 partes, porque entre los resucitados se encuentran, como mencioné, los que fueron muertos por la bestia, el anticristo en el tiempo de la tribulación. Ahora, hay 2 argumentos principales en esta perspectiva. Principalmente lo resumo, que la iglesia, en primer lugar, no está relacionada con Israel, que no es lo mismo, que no están vinculadas. Por tanto, el tiempo de la tribulación la pasarán los judíos, pero ahí creerán, pero la iglesia no. Y una segunda idea es que la iglesia no debe pasar por aflicción, porque Cristo dijo en Apocalipsis 3:10 que Él va a guardar a los creyentes del mal que vendrá a la tierra cuando ésta venga. Ahora, tengo que terminar, pero quiero explicar la segunda postura en cuanto a la tribulación, el post-tribulacionismo. ¿Qué es esto? Que Cristo vendrá cuando pase la tribulación. ¿Puedes poner, por favor, amor, la siguiente imagen? Ya no sé en cuál imagen vamos. Tenía como 10 y nada más hemos visto 2. Por favor, amor. De manera sencilla, la idea pretribulacionista está así. La era de la iglesia, Cristo viene y resucita a los creyentes, pero es una venida anónima. Viene la gran tribulación, 7 años. Después viene Cristo de manera presencial ya y resucita a los creyentes, otra vez, ¿verdad?, que están en ese periodo. Viene el milenio, después del milenio la resurrección de los incrédulos, el juicio y el estado eterno. Ahora, por favor, el siguiente, mi amor. Y esto es lo que se le llama premilenarismo clásico. Lo que se ha creído a lo largo de toda la historia de la iglesia. Este premilenarismo clásico afirma que Cristo vendrá al concluir la tribulación para reinar en el milenio. Entonces con esto se ajusta a que viene una sola venida de Cristo, que resucita de un golpe a todos los creyentes cuando Él venga, no en 2 partes. Pero el problema es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y esto no nos gusta. La cuestión es que ningún pasaje de la Escritura dice claramente que la iglesia será sacada del mundo antes de la tribulación. Lo que se afirma es que será guardada del mal. Segundo lugar, Pablo dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y esa idea que dicen, ahí dice que nosotros lo recibiremos a Él y ya Él no vendrá hasta la segunda vez que regrese. Esta palabra, hermanos, que se utiliza ahí, recibir al Señor en el aire, es la palabra apantesis, que significa encontrarnos con. Tiene la idea de la recepción o bienvenida que se le hacía a un magistrado enviado por el rey que venía a una ciudad. Cuando un magistrado venía a una ciudad, todos lo esperaban y entonces salía una comitiva, lo recibían y ¿qué hacían? ¿Se iban con él? No, lo recibían y se regresaban a la ciudad. Era una bienvenida. Por tanto, este mismo texto utilizado para enseñar que no vendrá Cristo, en realidad lo que creo que significa es que los creyentes serán levantados
resucitados, transformados, recibiremos al Rey de Reyes, Señor de Señores en el cielo y descenderemos con Él para iniciar el milenio. Pero la tribulación, pastor, no nos vamos a zafar. Es más adecuado, hermanos, ver los textos, por lo menos 3, no los vamos a ver en este momento ya, pero Primera Tesalonicenses, cuando habla de que vendrá con la trompeta, ¿recuerdas? Primera los Corintios 15, 51 y 52, que habla que sonará trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, y que Él nos transformará, también lo dice en Primera los Corintios. Y Mateo 24, 31, cuando dice que Él vendrá en su gloria y que será tocada la trompeta y todo ojo lo verá, como el mismo evento. Un toque de trompeta no era algo anónimo, era algo público, era llamar la atención, era la señal del Hijo de Dios que estaba apareciendo. Creo que es el mismo evento. Por tanto, creo que es mejor pensar como el premilenarismo clásico y como lo ha creído la iglesia a través de la historia, que la venida de Cristo es inminente y que la iglesia pasa por la tribulación, pero siendo guardada en medio de ella de la ira de Dios, aunque no sin sufrimiento, porque la ira del mundo es contra ella. Termino con este texto, Primera de Pedro 4:15, por favor, y gracias por su paciencia. Primera de Pedro 4:15. Hermanos, ¿en qué porción de la Escritura se nos dice que seremos librados de aflicciones? ¿En cuál? Desde el principio del cristianismo, la iglesia ha pasado por persecución y aflicción. Note por favor lo que Pedro dice en el 4:15 al 19. Que de ninguna manera, 4:15, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino. Si dijera solamente que de ninguna manera sufra alguien de ustedes, estaremos de acuerdo. Pero dice, no sufras como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Note este pasaje, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, su pueblo. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay una realidad siempre en la iglesia. Dios actúa en nosotros a través de aflicciones para transformarnos. Y no es un acto de ira. Cuando dice que el juicio comienza por nosotros, es que requiere limpiar nuestras vidas del pecado. Requiere hacer juicio contra nuestro pecado en ese sentido y trabajar en nuestra vida amorosamente a través de su disciplina. Y Pedro les dice, vienen aflicciones. Por tanto, sufran conforme a la voluntad de Dios y glorifiquen al Señor. Creo que es muy posible que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y que si esta estalla, y es como la Escritura lo dice, muchos de nosotros veremos eso. Y no será la ira de Dios que cae sobre nosotros, sobre los impíos sí. Más bien será la ira de los impíos sobre nosotros la que caerá. Pero el Señor guardará hasta el grado que Él quiere en su voluntad. El hermano pedía oración por lo que están pasando en Asia. ¿Qué les dirías a ellos? No, la iglesia no pasa por la tribulación. Incluso para ellos dicen, Cristo ya viene porque estamos en la tribulación. Hermanos, creo que el premilenarismo clásico es el que más se ajusta a la Escritura. Lo que enseñamos entonces acerca de las últimas cosas, enseñamos que el retorno de Cristo es inminente, que los que mueren sin creer el Evangelio están en tormento en este momento y los creyentes que mueren disfrutan la presencia del Señor sus almas. Enseñamos que es muy posible que la iglesia pase por en medio de la tribulación y que vendrá al mundo, la tribulación que vendrá al mundo, a la cual el Señor, apareciendo glorioso en el cielo, pondrá fin a esa tribulación y reinará en la tierra en el milenio. Enseñamos que el retorno de Cristo, por los creyentes de todos los tiempos, en el retorno de Cristo serán transformados con cuerpos glorificados para reinar con el Señor en el milenio y estar para siempre con Él en un cielo y nueva tierra eternos. Los no creyentes serán resucitados al final del milenio para ser juzgados y condenados al infierno por la eternidad.
Por tanto, enseñamos que debemos vivir en integridad y lealtad al Señor cada día, pues regresará en cualquier momento. No es infalible, pero creo que es la que se ajusta más a lo que la Escritura enseña. Cristo viene, hermanos. Necesitamos estar listos. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias. Gracias porque tu plan es perfecto, Señor. Y yo sé que en el momento de la aflicción que no anhelamos, ni deseamos, ni pensamos, tu gracia es suficiente. Tú nos darás lo necesario para pasar por en medio de lo que tenemos que pasar. Señor, nunca hemos visto este plan en la iglesia en el sentido de liberación de sufrimiento. Esto es algo muy popular y reciente, en el sentido de que el creyente no debiera padecer. Ahora, es verdad, no padecemos tu ira, pero es verdad que el mundo nos aborrece. Y que particularmente el tiempo de la tribulación será un tiempo de aborrecimiento de las naciones, que se enfocará a tu pueblo, ya sea de judíos como de creyentes. Señor, solamente es mi percepción. Tú sabes lo que perfectamente acontecerá, pero algo sí sabemos todos tus hijos, que tú eres fiel y que lo que has dicho lo cumples, que tú eres bueno y que lo que vaya a pasar nos ayudará, que tú eres sabio y que lo que pasará es lo que necesitamos pasar. Te alabamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo valle se levantará, mira el débil fuerte soy. Aquel día en que aparecerás, cuando reyes huirán al escuchar aquel estruendo con pavor. Almas a tu voz temor tendrán cuando, Señor, cuando mi esperanza es puesta en ti. Tu promesa es para mí, de que un día volverás. Las riquezas pasarán y mi alma arde ya por tu gloria contemplar. Cuando, Señor, cuando vuelvas, mi Señor,
Señor, cuando, Señor, mi esperanza es puesta en ti, tu promesa es para mí, de tu día volverá. Las riquezas pasarán y mi alma arrullará por tu gloria contemplar. Cuando, Señor, cuando, Señor, cuando, Señor, cuando, Señor. Amén. Nuestra esperanza, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Estamos terminando y que Dios nos guarde en esta semana, hermanos. Hemos concluido. Gracias, hermanos.